Bien, resulta que al aplicar nuestra operación de convolución podemos definir algunos parámetros más que van a afectar qué es lo que obtenemos en la capa de salida. El primer parámetro es la profundidad, o en inglés depth. Sí, no es coincidencia, efectivamente tiene que ver con esta tercera dimensión que le estamos llamando profundidad. Y como habíamos mencionado, la profundidad va a indicar el número de filtros que deseamos aplicar sobre una capa. Ya sea que los pongamos a mano o si estamos entrenando una red y la empezamos a implementar con alguna biblioteca que ya esté disponible. Bueno, cuando especifiquemos la profundidad, lo que le estamos diciendo es cuántos paquetitos de pesos tiene que generar para obtener en la siguiente capa tantos filtros como queríamos aplicar aquí. Bueno, el efecto de aplicar esos filtros, perdón. Entonces esto va a determinar efectivamente la profundidad de la capa siguiente, porque para cada bloque de pesos íbamos a obtener una capa en la siguiente. Así como una rebanada de profundidad en la siguiente capa. Luego, el conjunto de neuronas que son activadas por la misma región en la capa anterior, es decir, son estas neuronas que, si se fijan, están a diferentes profundidades, pero en la misma posición de ancho y en la misma, posición X y posición Y. Dice, forman una columna en profundidad, o también llamada fibra, y son el resultado de aplicar filtros diferentes sobre la misma región. Entonces, lo que tienen en común todas las neuronas de una fibra es que están actuando sobre el mismo pedacito de la imagen, pero cada uno es el resultado de haber aplicado un filtro distinto. Para los valores de la profundidad es típico elegir valores Esta es una característica de los tamaños de los filtros, entonces está aquí en la diapositiva equivocada. Listo, ya quitamos de aquí esa afirmación y la regresamos a su lugar. Los filtros es para los cuales se suelen elegir valores impares entre 3 y 9. 3, 5 son los valores más populares. Estos ya tienden a ser filtros demasiado grandes. Ok, entonces regresamos ahora a los parámetros para producir la salida. El siguiente parámetro es el salto, o también conocido en inglés como stride. En los ejemplos que habíamos visto de la convolución, siempre estuvimos realizando lo que se conocería como un salto de tamaño 1, que es básicamente tomábamos el valor de nuestro filtro, lo colocábamos encima de la imagen, con sus inversiones correspondientes, y después probábamos la siguiente coordenada, que sería moviéndonos un lugar hacia la derecha. Después probábamos siguiente coordenada a la derecha y luego podíamos irnos bajando también y lo colocábamos básicamente sobre todas las posiciones. Bueno, esta es realmente la definición formal de nuestra operación de convolución, pero cuando estemos trabajando ya con las redes neuronales podemos hacer algunas variantes. Recordemos que al aplicar los filtros, la salida no era exactamente del mismo tamaño que la entrada. Teníamos ahí que agregar algunas técnicas para compensar las partes donde no estaba definido qué pasaba alrededor de una fotografía. Entonces, otra cosa que también se puede hacer es, recordemos que en una red neuronal, entre más pesos tengamos y más datos, pues todo se vuelve mucho más lento. Evaluarla y con muchísima más razón entrenarla. Entonces puede haber algún interés en no conservar absolutamente toda la información que obtenemos de una convolución, sino tratar de capturar nada más algunos puntos interesantes, y para ello una manera de ahorrar información pues es brincarnos algunas de las evaluaciones, y una de ellas es decir, en lugar de calcular el valor para esta colocación del filtro y para esta, decir, nos vamos a saltar una. Entonces vamos a evaluar nada más para esta área, nos brincamos la siguiente y evaluamos esta. Otra vez nos brincamos la que seguiría y evaluamos ahora esta que tenemos acá. Lo mismo en la dirección Y, de esta nos saltamos esta y nos vamos directamente hasta acá, y así sucesivamente. Lo que va a suceder es que entonces tenemos el valor para esta
este valor de la convolución, pero no, como nos brincamos pues entonces las neuronas que vamos a necesitar para la siguiente capa son muchas menos que las que hubiéramos necesitado si evaluábamos todo. Entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a las neuronas que queramos tener en la siguiente capa, pues vamos a definir cuántas nos tenemos que brincar. Bien, entonces tenemos aquí una actualización del pie de la imagen para representar esto. El siguiente parámetro o la siguiente elección que tenemos que hacer, de hecho ya la habíamos visto en el caso de la convolución, que es si queremos conservar el tamaño de la imagen, si queremos procesar lo que está pasando en las orillas, necesitamos rellenar la parte de afuera. Tenemos las mismas opciones. Una muy popular es rellenar con ceros, aunque como ya habíamos mencionado antes, esto nos va a provocar unos bordes negros en las orillas de nuestros resultados. Y tenemos también las opciones de reflejar, hacer ciclos, y por lo general aquí no nos vamos a meter en el problema de tratar de extrapolar qué había afuera de la imagen. Finalmente, bueno, ¿de qué tamaño va a quedar la capa siguiente? Pues sus dimensiones se pueden calcular tomando el tamaño original del volumen de entrada en ancho y en alto, restando el tamaño del campo receptivo que hayamos elegido, sumamos 2 veces el parámetro del relleno, es decir, como cuántos píxeles le agreguemos hacia las orillas, son 2 porque tenemos un relleno de cada lado. Esto se va a dividir entre el tamaño del salto, porque nos estamos brincando esos valores, y bueno, más 1, compensa un poquito algunos valorcitos que se pierden al hacer la división. Algunos detalles interesantes a notar es, bueno, tenemos que elegir valores razonables. Ciertamente, si nuestra imagen es muy pequeña, tamaño 5x5, pues no podemos ponerle un salto de 6, ¿no? Porque no hay nada que calcular. Lo mismo con los demás, entonces hay que mantener los parámetros dentro de intervalos razonables, y también hay que tener cuidado aquí con el hecho de que si estamos trabajando con píxeles, pues no queremos que estas divisiones nos den puntos flotantes o cosas por el estilo, porque va a afectar al resultado que queramos obtener, y ahí puede causar problemas incluso con las APIs al momento de tratar de implementar, porque puede que no tengan sentido las combinaciones que estemos eligiendo. Más allá de eso, pues ya tenemos con esto todos los ingredientes que necesitaríamos para poder configurar una red convolucional.